Hoy en Puliendo Minerales parte 3 vamos a pulir y modelar a mano un ejemplar de fluorita para convertirlo en un bonito cabujón ovalado. Si quieres saber cómo lo hice, entonces quédate. Sin más contratiempos, comencemos. Tras haber elegido uno de los ejemplares de fluorita en bruto, debemos tener en cuenta que la fluorita posee una dureza de 4 en la escala de Mohs, es decir que tiene una dureza media y que puede llevarnos más tiempo de lijado y modelado para conseguir un resultado decente. En la primera parte nos vamos a ocupar de igualar y darle forma a esta fluorita en bruto. Para ello usaremos lija al agua número 150 y nuestra técnica de pulido debe ser enérgica, ya que se trata de un mineral medianamente duro.
A lo largo del proceso de modelado, usé en total 4 lijas de grano 150 hasta conseguir la forma en la que quedó. El modelado completo con esta lija me llevó algo de 5 horas con descansos de 30 minutos, ya que modelar esta fluorita fue un trabajo realmente duro. Desde aquí en adelante, el trabajo se tornará más fácil, ya que al tener la forma, solo nos limitaremos a darle brillo con las lijas más finas, y realmente esto no debería tardar más de 8 minutos. Al finalizar el pulido con la lija 7000, podemos pasar a aplicar la famosa pasta de diamantes para pulir nuestro ejemplar. Para ello usaremos la pasta de 0,5 micrones. Y este es el resultado final. Ahora les tengo una propuesta muy interesante. Quiero que dejen un comentario con un emoji de diamante con estas dos opciones, Larimar u Ópalo de México. Entonces ponen Larimar y el emoji de diamante, o la otra opción, Ópalo de México, o también pueden poner Ópalo y el emoji de diamante. La opción que más se repita en los comentarios va a ser el próximo video de Puliendo Minerales.